La editorial de esta semana se titula Dos señales y hombres que reordenan el mundo. Y nos referimos a Javier Milei y Donald Trump. Comienza de esta manera Conexión Global. El tablero político vuelve a girar con fuerza. En Sudamérica, Javier Milei se consolida en su poder en Argentina tras una victoria electoral que le da la mayoría legislativa. Al otro lado del planeta, Donald Trump inicia una gira por Asia que no solamente es diplomática, sino que también tiene alto componente de geopolítica. Pero partamos por Buenos Aires. Allí Milei celebra un triunfo con más del 40% de los votos, confirmando un discurso liberal y antisistema que, hasta ahora, mantiene respaldo popular. Su desafío en este momento es otro. Su desafío es gobernar. Porque una cosa es ganar elecciones, pero otra muy diferente mantener lo que son las reformas estructurales en un país fragmentado, con una inflación que es persistente todavía y con una oposición fuerte. Esa será su verdadera prueba. Lo que está en juego es que si Milei puede transformar su impulso político en un modelo económico viable o si se convertirá, como tantos otros, en un fenómeno fugaz del desencanto. Mientras tanto, Donald Trump recorre Asia con un mensaje claro. Estados Unidos quiere recuperar su protagonismo en el Indo-Pacífico. En Malasia, en Japón, en Corea del Sur, el presidente norteamericano aparece sonriente, incluso bailando, ¿cierto?, junto a los artistas locales, pero detrás de las cámaras hay otra coreografía, mucho más interesante incluso. La negociación con China, los minerales, las tierras raras, estratégicas, Taiwán y el control del comercio mundial. Esta gira es un recordatorio de que la política exterior de Washington vuelve a mirar al este y en esta vez con un equilibrio global que redefine una vez más bastante lejos de América Latina. ¿Y qué tienen en común entonces Javier Milei y Donald Trump? Bueno, mucho más de lo que parece. Ambos son líderes que presentan a su población como líderes disruptivos que desafían las estructuras tradicionales y prometen refundar sistemas que consideran agotados. Ambos apelan mucho más a la emoción que a una ideología y ambos marcan una tendencia global, la búsqueda de figuras fuertes en tiempos de incertidumbre. Y no es casualidad que Trump desde Asia haya felicitado a Milei y dijera que tuvo mucha ayuda desde Estados Unidos. Pero más allá de la broma, de la anécdota o del intervencionismo, el mensaje político es bastante claro. El eje Washington-Buenos Aires puede volver a alinearse tras años de distancia. Para Chile y para América Latina esto no es un espectáculo ajeno. El ascenso de Javier Milei y la reaparición nuevamente de Trump plantean varias preguntas que son de fondo. ¿Estamos, por ejemplo, frente a un nuevo ciclo político con liderazgos fuertes y promesas de orden? ¿O es un espejismo populista en una versión posmoderna? Lo cierto es que el mundo se reacomoda y como siempre América Latina lo observa, a veces con esperanza, otras veces con temor, preguntándose si el viento soplará también desde el sur. Yo soy Cristian Pino, esto es Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que cada semana realizamos junto a Rodrigo Mellado en la producción. Vamos con los titulares y la explicación de la actualidad internacional para luego entrevistar a Alberto Rojas, analista internacional, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Ese será el programa de hoy. Bueno, comenzamos parte de la explicación de las noticias internacionales. Usted ve en la pantalla este triunfo sorpresivo de Javier Milei y las claves, obviamente, legislativas marcadas por una abstención histórica. Fíjese que el domingo 26 de octubre, cuando supe la abstención que había habido en Argentina, de inmediato, ellos tienen voto voluntario, dije, Javier Milei va a superar este escaño. Lo primero, hay que entender que Argentina es un país federal, por lo tanto, las regiones, allá le dicen las provincias, tienen una autonomía bastante grande. Nosotros tenemos también regiones, en el caso nuestro, con gobernadores regionales, que tienen una especie de parlamento, se le llama acá en Chile los CORE. Bueno, eso fue lo que se eligió hace un mes atrás y donde Javier Milei sufrió una derrota importante. Esta ahora era otra elección. Esta elección era del Poder Legislativo Nacional. Los parlamentarios que van a hacer o no posible
el proyecto de La Libertad Avanza pueda tener un asidero. Y en esta oportunidad Javier Milei triunfó. En esta oportunidad La Libertad Avanza, este color violeta, ¿cierto?, que tiene en el mapa argentino, ganó prácticamente en 3/4 de las provincias. Fue una contundente victoria del partido de Javier Milei en las legislativas de Argentina, que se impuso finalmente con casi un 40% de los votos. Es la más importante victoria política de Javier Milei en sus 2 años en el poder en Argentina. Y vea, solamente Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires, pero aquí tiene que poner mucha atención porque está la provincia de Buenos Aires, pero también está la Cava, que lo que es la Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí también se tiñó de violeta. Violeta estuvo absolutamente todo el mapa argentino y violeta es el color, como usted ve ahí, de La Libertad Avanza. Javier Milei había tomado posturas bastante fuertes para llegar a su electorado. ¿Se acuerda usted del concierto que hizo cuando agitando las manos hablaba, incluso cantó canciones? Bueno, parece que le resultó al presidente argentino, ya que se impone y aplasta, sepulta en esta elección al kirchnerismo. Y lo decíamos que es bastante sano tener una elección en la mitad del mandato, una elección parlamentaria. En Estados Unidos les llaman las midterm elections, elecciones de medio tiempo. Y claro, las personas que están de acuerdo con el gobierno van y lo respaldan. En caso que no, simplemente votan en contra. Y claro, haciendo la proyección acá en Chile, el presidente o la presidenta que sea electo el próximo 16 de noviembre, o lo más probable, como va a haber segunda vuelta, el próximo 14 de diciembre, va a recibir un Congreso que por lo menos en los 3 últimos periodos presidenciales ha sido en contra. No es fácil para un presidente llevar a cabo un proyecto político con un parlamento en contra. Pero acá, con las elecciones de medio tiempo, tienen la posibilidad justamente de darle el respaldo al presidente. Y ahí está Javier Milei con la banda argentina, un economista que ya lleva la mitad de su mandato, 2 años, recuerden, 2 años y medio. En el caso de Argentina son 5 años con una posibilidad de reelección inmediata. Es casi lógico que Javier Milei se va a presentar a la reelección en Argentina y su primer test lo pasó de manera absolutamente positivo, con nota 5, 6, de 1 a 7. Muy diferente, ¿cierto?, a lo que vivió hace un par de semanas atrás. Pero bueno, muchos pueden ser los factores. Obviamente que uno de ellos justamente es también el cambio que hubo en las elecciones. Anteriormente, un factor importantísimo en la economía argentina era la inflación. Piense que Javier Milei es un economista, nacido en un programa de televisión llamado Intratables, y ahí, una especie como de sin filtro, si se lo quiere ver, ahí se hace conocido Javier Milei. Y su promesa fue clara: vamos a achicar el Estado y lo vamos a pasar mal. Les dijo la verdad a los argentinos. Y bueno, usted ha visto cuánto se ha encarecido este país, pero empiezan a salir lentamente del hoyo económico. Aquí vemos proyecciones de lo que fue la inflación, el costo de la vida. Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice: el costo de la vida sube otra vez y el peso que pago ya ni se ve. Acá en Chile también hemos tenido inflaciones bastante disparadas, pero las proyecciones es que comience a bajar. Y los economistas señalan que cuando Javier Milei logre controlar la inflación en Argentina, va a poder comenzar de verdad su proyecto político. Otro elemento interesante que fue motivo de análisis internacional fue que se aprobó en Argentina por primera vez la papeleta única. ¿Qué quiere decir eso? Lo que usted conoce en las elecciones. Van y le pasan un voto. Como era antes en Argentina, uno se introducía, ¿cierto?, en una cámara secreta y ahí sacaba el papel del candidato que le gustaba, una especie como de folleto.
y lo introducía en un sobre cerrado. El problema es que a veces cuando votaban mucho por un candidato se acababan las papeletas. Fue lo que ocurrió hace 2 años, por lo tanto se legisló que se votara de esta manera y ahora aparecen los partidos políticos, en el caso de la foto superior los candidatos a senadores y abajo los candidatos a la Cámara de Diputados. Yo sé que usted está pensando que este voto, ¿se acuerda cuando veíamos también el voto en Argentina? Este voto del de Argentina, cuando veíamos el voto con el presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Bueno, Chile es el único país de la región que solamente tiene los nombres en los votos, excluyendo quizás a la población analfabeta. Pero somos el único. Todos los demás países mantienen, ¿cierto?, los rostros de los candidatos tal como lo usted está viendo ahí. Hay un proyecto de ley que habla justamente de la posibilidad de incluir los rostros. ¿Cuánto se encarecería el voto si es que fueran fotografías? Tema a cuestionarse. Ahí está Javier Milei junto a Javier Adorni y su vocero, y también a Patricia Bullrich, quien fuera candidata presidencial, quien perdiera una primaria justamente con Javier Milei y que luego le entregaría su apoyo y sería designada en estos 2 años y medio como la ministra de Seguridad. Bueno, Patricia Bullrich deja este ministerio, pues postuló al Congreso como senadora de la República y ganó. Por lo tanto, posteaba, ¿cierto?, en las redes sociales: buen día, ahora toca el Congreso, vamos a cambiar la Argentina para siempre. Es interesante. Piense que Patricia Bullrich era ministra, pero también era candidata. No se hacen problemas los argentinos en ese tipo de situaciones que vivimos acá en Chile, donde los ministros tienen que renunciar a su cargo un año antes. Allá nombra a la hermana Karina Milei como parte de una especie de SECPRES, ¿cierto?, Secretaría General de la Presidencia, y obviamente que ellos tienen un proyecto político diferente. Ahí vemos cómo la Libertad Avanza obtiene 8.600.000 votos, el 40,84% de los escaños, los cuales le agrega 64 diputados. Ellos tienen una cantidad importante, ahí lo estamos viendo, y obviamente obtiene el añorado tercio junto al PRO, la Libertad Avanza 93 diputados, el PRO 14, lo cual obviamente le da una mayoría para poder hacer las reformas políticas en Argentina que él ha prometido, ¿cierto?, van a sacar a este país del subdesarrollo. Ahí está también el factor de Donald Trump, lo vamos a conversar con nuestro invitado que ya ha llegado, así que vamos a pasar de inmediato, ¿cierto?, a su entrevista. Y una de las preguntas que le voy a hacer a Alberto Rojas del Observatorio Internacional de la Universidad Finisterra es justamente ¿cuál es la influencia de este hombre que a través de su cuenta Truth Social hace Twitter diplomacia, hace diplomacia de redes sociales? Felicitó a Javier Milei, pero también Donald Trump había señalado anteriormente que si es que no ganaba, Estados Unidos no iba a ser tan dadivoso. ¿Se acuerda de esta portada de la revista Time? No le gustó al actual presidente de Estados Unidos. Aparecía con un cuello bastante tirante. No aparecía su pelo, dijo, me secaron el pelo. Bueno, la revista Time le hace un gesto ahora y aparece esta fotografía que usted está viendo. Parece como el rey del mundo, ¿ah? El mundo de Trump. La revista Time se reivindica con el presidente de Estados Unidos. Vamos a hablar de esta gira que está haciendo en Asia también con Alberto. Se va a encontrar con el emperador japonés y con la primera ministra. Primera vez que hay una mujer en ese cargo en Japón. Bueno, así que sin más preámbulo lo invito a que veamos la entrevista en profundidad en esta oportunidad. Y por favor pasa, viene Alberto Rojas. Bueno, continuamos ahora con la entrevista en profundidad, abordando algunos de los temas que dábamos en la editorial, en la primera parte de este programa.
Vamos a conversar con Alberto Rojas Moscoso, él es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, a quien le agradecemos también por su presencia. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, pues gusto. Habíamos intentado reunirnos en estas conversaciones, pero el destino nos lleva para que esta semana nos juntemos a hablar de política internacional. Un gusto, como siempre. Y bueno, la noticia, por lo menos en la región, viene allende de los Andes con un Javier Milei que logra reponerse en elecciones ahora nacionales de una derrota que había tenido hace poquito. ¿Cómo se ve Argentina? ¿Cómo se traduce la libertad avanza? Celebraron ayer hasta alta hora en Buenos Aires. Bueno, sin duda que este triunfo para Milei es muy importante. Estamos hablando de elecciones legislativas, lo cual le da prácticamente 80 diputados y 12 senadores. Si pensamos que a eso se suman los congresistas del PRO, ¿verdad? Y otros partidos afines, finalmente Milei tiene una masa crítica en el legislativo para poder avanzar en las reformas que él siempre ha estado defendiendo. Por lo tanto, para él era clave el triunfo en esta elección. Es cierto que en septiembre había tenido un golpe duro con las elecciones más bien regionales, en donde se había impuesto nuevamente el peronismo. Pero en esta oportunidad lo que vemos es, por un lado, una cantidad importante de votos a favor de él. Da la sensación de que todavía hay un capital político importante en Argentina en función de Milei. Hay que reconocer que sus ideas siempre fueron bastante audaces, sobre todo en el tema de la economía, pero hay que concederle que él ha hecho todo lo que dijo que iba a hacer. Y que sería duro. Y que sería duro. Entonces, efectivamente, la gente supo lo que votó y lo que votó fue lo que ha recibido hasta ahora. Hemos visto algunos brotes verdes de estabilización de la economía. Es importante también el viaje que hizo a Estados Unidos hace algunas semanas, en donde se reunió con Trump, y Trump le dio un espaldarazo muy fuerte, sobre todo en términos de poder proveerle una especie de línea de crédito de $20.000 millones, que medio en broma, medio en serio, él condicionó al triunfo o a la proyección de Milei. Se habló de un intervencionismo de parte de Estados Unidos a una nación latinoamericana. Totalmente. Y algo tiene, pero claro, era medio en broma, medio en serio. Milei va y le ofrece la carne, literalmente la carne argentina, un trato, pero hay intervencionismo, ¿no? Mira, estamos viviendo en un mundo en donde las cosas que entendíamos hoy día son más flexibles, tienen otras interpretaciones. Es una manera, sin duda, de intervenir. No hay que perder de vista tampoco que ya Milei, a comienzos de este año, había cerrado o impulsado varios acuerdos para la compra de equipamiento militar estadounidense. Argentina se va a dotar de aviones F-16, al igual que el Perú. Son compras a importantes compañías de defensa en Estados Unidos, y que también es un reflejo de cómo está apostando por sacar del pozo donde estaban las Fuerzas Armadas Argentinas, porque hay que recordar que las Fuerzas Armadas Argentinas llevan muchos años, décadas, sin un presupuesto suficiente. Hay que recordar el cierre de regimientos, hay buques que se han hundido amarrados al muelle, el accidente del trágico Ara San Juan. del submarino Ara San Juan, ¿te fijas? Argentina tenía 2 submarinos, este momento le queda uno, que es el gemelo del Ara San Juan, y que no lo sacan a navegar porque no hay condiciones para garantizar que funcione correctamente. Entonces, voy a hacer un comentario yo, pero en vez de mirar muchas veces al lado, tenemos que ver también lo que pasa acá en Chile. Aquí el comandante en jefe del ejército puso una voz de alerta que están con un presupuesto, apareció en las noticias. Entonces, muchas veces, y lo interesante de conversar con gente como tú, Alberto, que nos da la visión internacional, es ver de repente que en otros países tienen películas adelantadas. Pero bueno, un comentario mío, tú puedes seguir. Mira, yo creo que hay mucho de cierto en lo que tú mencionas, básicamente porque en algún momento, la posición de las Fuerzas Armadas chilenas dentro de la región es bastante sólida. No estamos en una situación de desmedro como la que puede tener Argentina. Pero hay que recordar, y en algún momento, por ejemplo, fuimos, después de Venezuela, estamos hablando de tiempos pre-Chávez, nosotros fuimos los segundos países en tener aviones de combate de F-16. ¿Qué estamos viendo? Que países como Perú, países como Argentina, se están poniendo al día y nos están alcanzando. Nadie quiere una carrera armamentista. Lo que estamos viendo es que ellos se están poniendo al día. Pero en ese aspecto es importante recordar que, por ejemplo, en el caso peruano, Perú ha cerrado importantes contratos para la compra de unidades de superficie encargadas a Corea del Sur. Estamos hablando de esta modernización paulatina, lenta, pero paulatina, de Argentina.
Y en el fondo para cualquier país es importante tener fuerzas armadas robustas, con capacidad de disuasión, porque las fuerzas armadas y la defensa son un seguro de vida. Vamos a hablar en un rato más también de lo que pasó en Bolivia, pero ya que entraste en el tema de la defensa y las relaciones internacionales, Bolivia, por ejemplo, ha tenido una vinculación muy fuerte con Irán. Así es. Irán, o sea, Bolivia e Irán hace un par de años firmaron un acuerdo de defensa bien poco transparente, por decirlo de alguna manera. No está claro cuál es el alcance, cuáles son las ventajas de Irán en Bolivia y viceversa. Sí se ha hablado mucho de la transferencia de tecnología, fundamentalmente drones. Hay que recordar que Irán es un país que ha logrado desarrollar una importante industria de drones de guerra a bajo costo. Lo hemos visto cuando, por ejemplo, Vladimir Putin le ha tenido que comprar drones a Irán para usarlos en contra de Ucrania. Y claro, ahí las voces de alerta, el primer país que dio las voces de alerta de eso fue Argentina, no fue Chile, que dijo: ¿qué es este acuerdo de defensa entre Bolivia e Irán? O sea, es un tema, es innegable que es un tema por las características del socio, que es Irán, ¿verdad? Y por la situación en la cual está Bolivia. Cuando uno habla de Irán ya se va a Medio Oriente, pero lo vinculamos con Bolivia. Nosotros en relaciones internacionales y en defensa en particular, ya que entramos acá, también hemos tenido una dependencia, yo diría desde el año 78 en adelante, con Israel. El presidente Boric y su administración en particular han sido bien tajantes a prácticamente congelar, no cortar, pero las relaciones con ese país. ¿Cómo se evalúa? Podríamos hablar desde lo del rey de España, que se avisoró en su momento con el primer conflicto internacional, lo que ha sido la Cancillería en nuestro país en estos 4 años. Mira, yo creo que aquí hay que ser justos. Me parece que el presidente Boric ha tenido y tiene una agenda en términos de política internacional. Después de todo, el presidente... Que era conocida antes incluso cuando era diputado. Sin duda. El punto es que las decisiones que se tienen que tomar en ese escenario siempre hay que pensarlas no solamente en el beneficio o perjuicio potencial de Chile, sino de las implicancias que eso tiene. Entonces, cuando hemos visto que en algún momento, en varios momentos, el presidente ha sido muy duro con el presidente Trump, que ha sido particularmente duro con Israel por el tema de la situación de la guerra en Gaza. Me parece que es válido, es legítimo, pero tiene que tener conciencia del costo que eso puede traer, porque, por ejemplo, cuando se comenzaron a producir estos roces con la embajada de Israel, ¿verdad? El tema de dejar esperando o darle un portazo al embajador de Israel precisamente el día en que iba a presentar sus cartas credenciales, el anterior, no el actual. Cuando se toma la decisión de sacar a Israel de la FIDA de 2024 y otros casos. Y no invitarlos para la próxima tampoco. Claro, eso tiene consecuencias. Y fue noticia, está en internet, se puede buscar, que hubo congresistas en Estados Unidos que empezaron a preguntar qué pasa en Chile, por qué toman estas decisiones. Y no hay que olvidar que Estados Unidos es el principal aliado de Israel a nivel mundial. Entre ellos Marco Rubio, que era un senador en su momento de Florida y que hoy día es el secretario de Estado. Absolutamente. Pero bueno, no han habido consecuencias, creo yo, todavía para Chile. Quizás le pasen la cuenta con la postulación de la Secretaría General de la ONU, que es otro tema internacional que cruza la frontera. Pero volvamos a Argentina para ir avanzando en los temas. Ellos tienen, y Javier Milei de presidente, algo bien sano, creo yo, que son estas elecciones parlamentarias a mitad de mandato. Exacto. Norteamérica también las tiene, las midterm election. Deberíamos tener algo así nosotros porque, claro, aquí el presidente en nuestro país que salga, presidente o presidenta, va a tener un congreso que lo va a acompañar los 4 años a favor o en contra y uno no sabe ni quién es el congreso ni quién es el presidente. Al menos todavía no. Entonces, ¿esto es un espaldarazo para Javier Milei? Al igual que en el caso de Estados Unidos, este tipo de elecciones a mitad de mandato son un barómetro de cómo la gente ha percibido el primer segmento, por decirlo de alguna manera, de ese mandato presidencial. Y en ese sentido, claro, en Estados Unidos son en noviembre del próximo año. Ahí Trump va a tener una evaluación directa. Ahora lo tuvimos con Milei en Argentina. Me parece que eso es valioso, es sano en la medida que los gobiernos, el Poder Ejecutivo, los presidentes, tienen conciencia de eso. Entonces, no es como querer gobernar de manera
digamos, de corrido, por decirlo de alguna manera, sino que saben que a mitad ya de su mandato van a tener una evaluación indirecta a través de esta elección legislativa. Y eso yo creo que implica tomar decisiones, invertir a futuro, etcétera, digamos. ¿Cómo está nuestra relación con Argentina? El presidente Boric asistió a la investidura en su momento de Javier Milei, pero después han estado prácticamente, por lo menos a nivel presidencial. Bueno, hay que reconocer que estamos hablando de dos presidentes que tienen signos políticos distintos, opuestos. En su minuto, Milei antes de la elección fue particularmente duro con el presidente Boric, lo catalogó de empobrecedor, ¿te fijas? Y hemos tenido pequeños roces, incidentes, ¿verdad? El tema de los paneles solares en la frontera, el tema de supuestos aviones que han cruzado la frontera. Me parece que son hechos aislados, pero que no por eso hay que quitarles importancia. Es relevante en todo caso señalar que la relación de Chile con todos sus países vecinos es fundamental. Bueno, más allá de quién esté realmente o de qué signo político sea quien esté a un lado u otro de la cordillera. Es que el panorama del barrio, Alberto, estamos con Alberto Rojas, él es director del Observatorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Finisterra, y claro, estamos hablando de nuestro vecindario internacional donde hay un Javier Milei que sale bien en las elecciones, por lo menos su partido, hay un país que acaba de destituir a la presidenta Dina Boluarte, asume José Gerí, él es de un partido de moderado de derecha, cambia el signo político, y en Bolivia asume el 8 de noviembre Rodrigo Paz, terminando con la hegemonía del MAS. ¿Cómo ves Bolivia? Bueno, sin duda que hay que considerar que aquí estamos viendo un cambio muy importante y profundo en Bolivia. Son prácticamente 20 años de gobierno del MAS, fundamentalmente de la mano de Evo Morales, que ha pasado por distintas etapas. O sea, hay que recordar que cuando esto comienza, por ejemplo, en América Latina se vive un fenómeno con la llegada de Hugo Chávez, Rafael Correa en Ecuador, están los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, está todo este fenómeno del movimiento bolivariano. Entonces, de algún modo hay un movimiento pendular hacia gobiernos de izquierda en esa época, que después va moviéndose en un sentido contrario. Evo Morales efectivamente se definió en su minuto como el primer presidente indígena de Bolivia, lo cual es absolutamente cierto. Él viene de un perfil como dirigente cocalero, pero claramente Evo Morales comienza a trastabillar cuando caen las tentaciones de otros países, que es reformar la Constitución, prolongar mandatos, cambiar la duración de los mandatos, y eso pasa la cuenta inevitablemente. Eso es innegable. Y en ese aspecto, eso se sumó a una situación económica cada vez peor. Hay que recordar que Evo Morales impulsó la nacionalización de mucha de la infraestructura extranjera, ¿verdad? De explotación de hidrocarburos. Eso generó, obviamente, sanciones internacionales, significó hacerse cargo de una infraestructura la cual no tuvo capacidad, no hubo inversión en términos del mantenimiento de esa infraestructura para el desarrollo de hidrocarburos, tampoco hubo prospecciones nuevas. Por lo tanto, un país rico, porque Bolivia es un país rico, ¿verdad? No solamente en litio, en hidrocarburos, y están sentados sobre montañas o mares incluso de recursos que no saben cómo explotar, porque en esas condiciones no hay ningún inversionista extranjero que quiera invertir en Bolivia. ¿Te fijas? O al menos en este periodo. Tal vez cambie ahora con paz, que es lo que todos están esperando. Entonces, aquí hay un tema muy grave en términos de cómo está la situación interna. Sin duda, la posibilidad de viajar de fuera de Bolivia, al igual que en países como Venezuela, tienes límites a la cantidad de dólares que tú puedes tener en tu tarjeta de crédito o que puedes usar para un viaje. Entonces, en ese aspecto, el desarrollo económico es imposible. Vamos a hablar, ¿cierto?, en noticias internacionales ahora un poquito más desde lo global, y no cabe ninguna duda, yo cuando ganó en noviembre lo dije en el programa que tenía, nos guste o no, Donald Trump, que la revista Time le devuelve el favor, le puso una portada que no le gustó, que dijo dónde está el pelo, parecía el cuello hoy, claro. Ahora le pone esta foto casi como una especie de el mundo de Trump. Yo dije cuando gana Donald Trump, no un ejemplo de moral y buenas costumbres para nadie,
pero para nosotros que nos dedicamos a las relaciones internacionales no cabía ninguna duda que la iba a ser más entretenida. ¿Cómo evaluamos, cierto, ¿cuánto lleva? Desde 8 enero. meses. Desde el 20 de enero. 10 meses de presidencia que han sido como 4 años, ¿sí? Claro. Ha sido muy intenso. Ha hecho casa. Donald Trump ¿Cómo es él? Como es él. Yo creo que teniendo claro cómo había sido su primer mandato, sabíamos que su regreso a la Casa Blanca no iba a dejar indiferente a nadie y que iba a haber temas en los cuales se iba a meter más que en otros. Tal vez lo que sorprende es que, a diferencia de su primer gobierno, en donde el foco estuvo puesto en profundidad en el tema interno, con algunos aspectos internacionales, aquí ha entrado de lleno en el ámbito internacional. No solamente porque cuando él llega a la Casa Blanca hereda entre comillas, temas como la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, la relación con China, ¿te fijas? Entonces, él rápidamente, y él que tiene una capacidad y un protagonismo incuestionable, se hace cargo desde su perspectiva de estos temas. Vimos como al comienzo el tema de Ucrania parecía muy negativo para el presidente Zelensky. Recordemos ese encuentro en el Salón Oval en donde salió muy mal parado Zelensky, pero eso después va cambiando. Hemos visto el protagonismo que le ha querido imprimir al tema de Medio Oriente. De repente ha tenido una relación estrecha con Benjamín Netanyahu, después como que lo ha castigado, entre comillas, en su primera gira al exterior de este segundo mandato, en mayo, va a Medio Oriente, viaja a países árabes y no pasa por Israel. ¿Te fijas? Pero después se abuena y le imprime, y entre medio está la guerra de los 12 días. Recordemos este ataque a las instalaciones nucleares de Irán, primero por parte de Israel, y que termina involucrando a Estados Unidos, básicamente porque tenía las armas para poder destruir, en principio, las instalaciones subterráneas nucleares de Irán. Y de Irán nunca más supimos. Irán ha ido replegándose. No hay que perder de vista que una de las cosas que ha dejado esta guerra, que comenzó en Medio Oriente el 7 de octubre del 2023 con el ataque de Hamas, es no solamente el enfoque de Israel en Gaza y en Hamas, sino cómo esto tuvo un impacto en todo Medio Oriente. O sea, esto sobrepasó las fronteras hacia Líbano. Israel terminó decapitando a los altos mandos de Hezbollah. Lo mismo pasó en otra dimensión con los hutíes en Yemen. Irán se desgastó muchísimo. En abril y octubre del año pasado, por primera vez en la historia, hubo ataques directos entre Israel e Irán, en donde se lanzaron proyectiles, misiles balísticos, drones. Entonces, hoy día el Medio Oriente del 2025 es completamente distinto al del 2023. Y la incursión de Trump en este contexto, siempre muy, muy cercano a Israel, nos tiene en este instante, en este proceso, ¿verdad? La liberación de los rehenes israelíes, va a ver qué pasa con la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos, pero todavía hay cosas que no están resueltas. El hombre anda en gira por Asia. Así es. Se reunió ya con el emperador de Japón, el único país del planeta que mantiene el título de emperador es Japón. Interesante ahí ver lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando mandan a MacArthur a ver si el emperador Hirohito en ese tiempo había tenido responsabilidad o no, y bueno, finalmente lo mantienen. Se va a reunir con la primera ministra, la primera, Takeichi. Exacto, una mujer que hace historia junto a chilenas. Yo le decía a mis alumnos en las clases, cuando uno habla de Dorothy Pérez, habla de Rosana Costa, de Rosa Devés en la Universidad de Chile, de Pamela Figueroa en el CERVEL, de gente como la Rosana Navarro en la SOFOFA, o Susana Jiménez en la CPC. Son primeras mujeres acá en nuestro país, y esta es la primera mujer que ocupa el cargo de primera ministra en Japón, un país bien especial por su cultura y todo, y se va a reunir con Donald Trump. ¿Qué busca Trump en Oriente? Y si es que se va a reunir o no con su viejo aliado, no sé si aliado, pero conocido, Kim Jong-un, ¿cierto? En Corea del Norte. Veamos un poco la figura de esta mujer y obviamente la trayectoria de Trump por Asia. Bueno, Sanada Takaichi, como tú bien dices, es la primera mujer en gobernar Japón desde 1955, digamos. Ella no viene de una dinastía política como es relativamente frecuente en Japón. Su papá trabajaba en una empresa de autos, su mamá era policía. Ella llega a ese punto, ella además es líder del Partido Liberal Democrático, que es un partido conservador en Japón, y que ya sea solo o en alianzas, ha gobernado Japón durante prácticamente 70 años. Hablaban de la extrema derecha, la ultraderecha, pero ultraderecha le ponen ahí.
¿Pero qué es lo que es No. ultraderecha, por favor? O sea, No, me parece que ese es un concepto demasiado líquido en el mundo ¿cierto? actual. Hay que enviarlo con cautela. En el caso del PLD y Sanae Takaichi, me parece que eso no aplica para nada. Estamos hablando de, evidentemente, un gobierno que acaba de asumir, ¿verdad? El de ella. Ahí está en el momento que la designan como primera ministra. Exactamente. Y esto es muy importante porque ella, en el fondo, su primera gran prueba de fuego es la reunión con Trump. Ya. Es una reunión importante para ella porque en el fondo es la cara visible de este nuevo gobierno. Japón tiene temas muy importantes a nivel local y en relación a Estados Unidos, ¿no? Más allá del tema de los aranceles, para Estados Unidos, Japón junto con Corea son los principales aliados que tiene en Asia. Podríamos decir que también Filipinas, Singapur, pero los principales aliados son Japón y Corea. Hay que recordar que Estados Unidos mantiene fuerzas militares en el sur de Japón, en Okinawa específicamente. Hace mucho que se viene hablando de la posibilidad de que Japón pudiera entrar al Quad, que es esta alianza en Asia en donde está Estados Unidos, Australia, está en el Quad, al AUKUS. AUKUS, que es básicamente Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y que es una alianza defensiva. Entonces, en ese sentido, para la nueva primera ministra es importante que Trump se vaya con la idea, la convicción de que tiene en este nuevo gobierno japonés un aliado. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Perfecto. Y por otro lado, que Trump demuestre ese compromiso con Japón, tomando en cuenta que Japón tiene dos frentes de seguridad abiertos. Por un lado, el tema de Norcorea. Todos los ensayos de misiles balísticos terminan o cerca o dentro de las aguas territoriales de Japón. Y evidentemente Japón, al igual que Corea del Sur, están dentro del radio de acción de todos los misiles que tiene, toda la familia de misiles balísticos que tiene Norcorea. Y por otro lado, China. China para Japón es su principal socio comercial. Pero todos en Asia, de una u otra manera, hace muchos años que están nerviosos con China en la medida que ven no solamente su crecimiento económico, sino, por ejemplo, su crecimiento, y esto ya está documentado, confirmado, de su flota de portaaviones. Sí. Hay que recordar que, claro, Estados Unidos tiene 11 portaaviones, pero el país en segundo lugar con más portaaviones del mundo es China, tiene 3. Va a construir 3 más de aquí al 2035 y de propulsión nuclear. Y de ahí el tercer lugar lo tiene India y Reino Unido. Ambos empatan con 2 portaaviones cada uno. Entonces el poderío naval en una región como el Indo-Pacífico para China es un tema fundamental. A mí me genera la reflexión, estaba en el año 2025, se cumplieron 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y ahí Alemania y Japón fueron protagonistas, uno en Europa y el otro en el Pacífico. Hace 80 años atrás, Japón estaba con 2 bombas atómicas, destruido, viendo si el emperador lo seguían o no. Hay todo un tema ahí con Hirohito, que no vamos a hablar de historia hoy día. Y Alemania estaba piedra sobre piedra. Cuando uno ve las 4 economías del mundo, hoy, 2025, Estados Unidos, China, Alemania y Japón. O sea, los tipos 80 años vuelven a ser protagonistas. Algo tienen. La disciplina, el mérito, la perseverancia. Me parece que experiencias tan traumáticas como esas, dejando de lado las responsabilidades en la Segunda Guerra Mundial, marcan generaciones completas. No solamente Japón por las 2 bombas atómicas, sino porque significó la transformación del país completo. O sea, pasó de ser un imperio a transformarse en una república de corte parlamentario. Se le impuso una constitución, que es la actual. Estados Unidos impuso una constitución a Japón. Que les pone fuerzas de defensa, no tener fuerza armada, algo que... Es una figura bien particular que son las llamadas fuerzas de autodefensa, terrestres, marítimas y aéreas, que son como mini fuerzas armadas, pero que tienen un poderío en términos cualitativos muy grande. La fuerza de submarinos de Japón es poderosísima. Japón es, me parece, el único país que construye aviones F-16 con licencia estadounidense y no cabe la menor duda que deben ser aún mejores que los estadounidenses. Entonces, en ese proceso hay una transformación de la sociedad y de la economía. Japón le debe a Estados Unidos la reconstrucción de su economía. Todo lo que hizo Douglas MacArthur como una especie de gobernador de Japón, una especie de procónsul después de la Segunda Guerra Mundial, fue muy importante. Enrieló Japón hacia la segunda mitad del siglo XX. Y Alemania vive algo similar, que es la división de Alemania. Alemania este año, hace poco, se cumplieron 35 años de la reunificación alemana. ¿Verdad, pues?
Entonces, en ese aspecto, para un país como Alemania, volver a reunificarse cambia todo. Durante gran parte de la Guerra Fría, el eje del poder en Europa estuvo fundamentalmente dado entre Reino Unido y Francia. Cuando las dos Alemanias se reunifican, el eje del poder vuelve al centro de Europa y Alemania se convierte, junto con Francia, en los motores de la Unión Europea. Salió este tema de casualidad, no lo teníamos en la pauta, pero obviamente Alberto lo maneja ahí a la perfección. Estamos con Alberto Rojas, él es el director del Observatorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Finisterra. Un tema que creo que es importante hablar, y me lo pediste particularmente, y creo que es de suma justicia hacerlo, es ver la actualidad de Ucrania. Se nos olvida de repente este conflicto y... bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo veía cuando preparaba la entrevista que Zelensky habla ya de un posible plan de pacificación, paz, habla de los próximos 10, 15 días. ¿En qué estamos con este país que de alguna manera hizo tanta noticia, pero como todo en la vida empieza también a decaer, y donde Donald Trump también ha sido uno de los protagonistas? Sin duda, Ucrania, cuya guerra comenzó en febrero del 2022, el 2023 como que quedó un poco eclipsado producto de lo que había pasado en Medio Oriente, pero estos han sido carriles paralelos. Mientras conversamos, la guerra continúa, y sin ir más lejos, este fin de semana pasado un ataque con drones sobre Kiev, ¿verdad? En donde hubo una serie de muertos y heridos, entre ellos una mamá y su hija de 19 años en un departamento. Todos los días está pasando esto, y así como nosotros hoy estamos acá en Chile en primavera, ellos están en otoño, lo cual significa que avanzan hacia un próximo invierno, que sabemos que son temporadas muy duras en esas latitudes, bajas temperaturas, nieve, etc. ¿Por qué están tan preocupados los ucranianos hoy? Porque en los años anteriores hemos visto cómo Rusia lo que busca es destruir la infraestructura energética de Ucrania. ¿Para qué? Para dejarlos sin electricidad, dejarlos sin calor. ¿Te fijas? Es una manera de atacar también sobre todo la población civil de Ucrania. No cabe la menor duda de que Estados Unidos se ha involucrado primero de manera un poco errática con el tema ucraniano. Después tuvimos esta cumbre en Alaska a mediados de agosto. Trump, Putin, es recibido por el presidente de Estados Unidos en suelo estadounidense, en Alaska, ¿verdad? Territorio que antes había sido Rusia. No, sí, todo bueno, recibir a un criminal de guerra en Washington era un poco complicado. Era complicado. Pero lo hacen en Alaska, cerquita de la frontera. No, y porque, bueno, Estados Unidos, igual que Rusia y otros países como China, no han firmado el acuerdo, el Estatuto de Roma. Entonces, por lo tanto, ellos no están sujetos a lo que dictamine la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de búsqueda y captura. Era tierra segura. Totalmente. Es importante el cómo va a terminar. Mucho se habla del cuándo termina la guerra en Ucrania, pero aún más importante es el cómo. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí estamos viendo una guerra en la cual Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, invade a un país vecino como es Ucrania, que tenía aspiraciones de entrar a la OTAN y a la Unión Europea. Hemos visto cómo tanto la OTAN, que es una alianza militar, como la Unión Europea, que es una alianza de corte más bien económico-político, han ido avanzando, sus fronteras se han ido moviendo hacia el este, hacia Rusia, pero no producto de una expansión, de una invasión, sino porque los países de Europa del Este han buscado la membresía, han buscado formar parte de ambos bloques como una especie de garantía. Nadie ha tenido más claro ese tema que los países de Europa del Este. El temor de que en algún minuto Rusia quisiera reconstruir o ampliar su esfera de influencia, lo que se llama de algún modo el espacio postsoviético, los antiguos países que fueron parte de la Unión Soviética o que fueron parte del bloque de países satélite. Si tú miras un mapa, tenemos Rumania, Polonia, etc. ¿Qué le iba quedando? Bielorrusia, que es un aliado estratégico, ¿verdad?, de Rusia, Ucrania y Moldavia, que es el país más pobre de Europa. Claramente las aspiraciones de Putin eran reconstruir una parte de lo que alguna vez fue, no la Unión Soviética, porque Putin no quiere reconstruir un régimen comunista, pero sí lo que había sido alguna vez la Rusia de los zares. Y no puede hacerlo sin Ucrania. Le fue mal. El plan original era en 3 días llegar a Kiev, deponer a Zelensky, poner una especie de gobierno títere y en una semana controlar Ucrania. No funcionó. ¿Qué le queda? Actualmente controla el 20% de Ucrania, lo que también le permite controlar el mar de Azov, que es un mar pequeño interior al norte del Mar Negro. Para Putin, esta invasión fue un salto al vacío en muchos aspectos. Pensaba que le iba a ir mucho mejor de lo que finalmente
le fue. Podemos hablar de cuáles son las razones. Pero en este minuto en que él está gobernando Rusia, probablemente tiene aspiraciones a repostularse el 2030. Y hay reelección indefinida ahora. O sea que... necesita mostrar algo. O sea, la invasión a Ucrania no puede ser por nada, tiene que quedarse con algo. El punto es qué tipo de fin del conflicto, porque yo hago la diferenciación entre un fin de una guerra y la paz. Son dos cosas completamente distintas. Si Ucrania tiene que ceder su territorio siendo el país agredido, si se le impide, como parte de los acuerdos, no entrar a la OTAN, no entrar a la Unión Europea, o sea, va a estar permanentemente, ¿cuáles son las garantías de seguridad? Va a estar permanentemente bajo la amenaza rusa. Y eso va a sentar un precedente. Por eso me parece tan importante el cómo termina esto, porque tú incluso lo puedes llevar muy lejos, tal vez en las latitudes cercanas a donde está Donald Trump hoy. Fue inevitable que con el paso de los años se generara una especie de paralelismo entre Rusia, Ucrania y China-Taiwán. Claro. Entonces, si el costo de iniciar una guerra en tiempos modernos, en pleno siglo XXI, resulta muy bajo para Rusia, va a ser muy tentador para otros países, y eso incluso podríamos llevarlo a América Latina. O sea, cuando Venezuela amenaza a Guyana con quedarse con el Esequibo, que es este territorio que equivale prácticamente al 60% de Guyana, todos los países que piensan en una invasión dicen, ¿cuál es el costo de esto? Si es muy alto, lo pienso dos veces. Si es muy bajo, me arriesgo. Por eso me parece que es muy importante ver cómo termina la guerra en Ucrania. Bueno, estamos viviendo un mundo en guerra. Estamos hoy día junto a Alberto Rojas Moscoso. Él es director del Observatorio de Asuntos Internacionales. Yo decía Relaciones Internacionales, después me quedaba dando Asuntos Internacionales. Bueno, en la Universidad Finisterra. Él trabaja hace mucho tiempo allá. Usted ha estado escuchando un análisis global. Partimos, ¿cierto?, acá en la región, pasamos por el Medio Oriente, pero el hombre, además de todas las cosas que hace, escribe libros. Y publicó este año 2025, aquí lo vemos en pantalla, Rodrigo Mellado, si me ayuda con el plano, Un mundo en guerra, los conflictos que amenazan la estabilidad internacional. Lo encuentran en las mejores librerías, como se dice. Cuéntanos de qué se trata y cómo es la aventura de escribir un tema que nos apasiona a muchos, y yo le agradezco también a Guillermo Figueroa de TEDx que permita este tipo de programas que son muy atípicos en Chile, pero tú escribes de este libro y ha habido mucho interés, le ha ido muy bien en las ventas. ¿Y de qué se trata? Mira, básicamente es un libro que se publica con la editorial Planeta Chile, en donde en 10 capítulos yo recorro los principales conflictos o escenarios de conflicto actuales y potenciales. Entonces, hay un capítulo para la guerra en Ucrania, hay otro para China-Taiwán, hay otro para todo lo que es Israel-Palestina, hay otro sobre Norcorea, y hay escenarios más bien potenciales como puede ser el Mar del Sur de China o el Ártico. En ese sentido me parece, claro, toda selección es subjetiva, pero me parece que son temas que a la gente que le interesan los temas internacionales le va a servir, porque en el fondo cada capítulo yo ahondo en las causas y consecuencias de esos conflictos. Entonces, de algún modo, si alguien está medio perdido, porque veamos, estamos viviendo en un mundo donde están pasando muchas cosas al mismo tiempo y muy rápido, tú puedes entrar al libro en orden, o puedes entrar saltándote los capítulos. Quiero consultar el conflicto Israel-Palestina. Voy directo. Exactamente. ¿Ya hace una representación histórica o vas al conflicto actual y las consecuencias futuras? Las dos cosas. O sea, es muy difícil, y por eso me parece que es tan valioso un programa como el tuyo, que permite el espacio y el tiempo. Yo trato de dejar hablar. Para poder entender, porque muchas de estas cosas, obviamente en el día a día los medios de comunicación no pueden darte todo el background. Aquí sí está el background para entender de dónde viene la guerra en Ucrania, de dónde viene la tensión entre China y Taiwán, el tema de Israel-Palestina, cómo surge un actor tan relevante como Norcorea, ¿te fijas? Para el escenario asiático, etc. Entonces, me parece que el libro está escrito, pensado para todo lector, ¿te fijas? No tiene que ser un lector especializado, pero sí está escrito de manera muy gentil para que cualquier persona se introduzca en estos temas, y sobre todo que pueda entenderlos de manera clara, con harta información, eso sí, pero de manera amena. Busca Libre, llega, ¿cierto?, también a la casa. ¿Formato digital? Está en ebook también. Ya, está en formato impreso y en formato ebook. Ya pues, don Alberto Rojas Moscoso, con el libro Un mundo en guerra, cerramos esta conversación. Estaba viendo la portada y me preguntaba,
¿Qué es lo que es eso que está ahí? Es un dron, porque Sí. es lo que vino a modificar. Hablabas Mucho. en Ucrania recién, hablábamos de los drones de Irán en Bolivia, y no cae ninguna duda que el dron ahora es un elemento que va a revolucionar las guerras, como lo hizo la metralleta en la Primera Guerra Mundial, la primera guerra grande, post-revolución industrial, que modificó todo, como la aviación, el tanque, los Así es. drones. ¿Elegiste esa foto? ¿Qué se comunica con la portada? Me parece muy representativa porque es el tipo de guerra que estamos viviendo hoy. Es una guerra muy tecnologizada. Los drones hoy día ya no son grandes equipamientos de alto costo. Ucrania ha demostrado eso. En este minuto, muchos países occidentales, incluyendo Estados Unidos, están cerrando contratos con empresas ucranianas porque rápidamente, producto de la guerra, tuvieron que desarrollar ese aspecto a gran velocidad. Y hoy día Ucrania, por ejemplo, tiene drones aéreos, terrestres y marítimos. Hemos visto que Rusia también ha estado explorando eso. China, en este desfile que vimos cuando China conmemoró los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el desfile vimos una generación de drones aéreos y marítimos impresionante. Entonces ahí hay mucho de donde aprender. Y finalmente son elementos no tripulados por humanos, que Claro. se puede tener mucha tecnología, pero siempre el pilar fundamental de cualquier fuerza armada, ejército, armada, fuerza aérea, es su gente, Sin el duda. factor humano. Absolutamente. Ya pues, don Alberto, que le vaya bien. Vamos a promocionar en redes este libro que, como dijo usted, le permite al lector, no un lector tampoco tan avanzado, pero una persona que quiera introducirse en los conflictos actuales, ¿cierto? Lo cual lo hace mucho más democrático, porque para paper académicos tenemos la revista indexada y todo. Usted lo que hace aquí es bajar a personas como nosotros que estamos interesados. Rodrigo aquí me dice, se ha ido interiorizando en las relaciones internacionales, lo acabas de decir, están pasando muchas cosas a la vez. Imagínate. Exacto. Que no hablamos de Venezuela. No hablamos de Venezuela. Eso da para otro capítulo. Exacto. Completo. Y puede que cuando se emita esta entrevista haya noticias. Pasó. Y me quedan algunos minutos, así que lo podemos profundizar. Trump da una declaración donde dice que autoriza a la CIA a operar en Venezuela. Hasta donde tengo entendido yo, la idea es que sea secreto, ¿no? Es muy poco atípico. Me parece que hay, no sé, anuncios que parecen buscar algún tipo de efecto disuasivo. O sea, decir que hay operativos de la CIA en suelo venezolano no tenía para qué decirlo, pero decirlo asusta. Decir que está moviendo al portaaviones Gerald Ford, el portaaviones más moderno de la flota estadounidense, hacia la región del Caribe, que es la primera vez en muchos años que hay un portaaviones en esa región, también genera un elemento disuasivo. ¿Y para qué? O sea, ¿cuánto tiempo lleva con una flota naval en el Mar Caribe para destruir 7 lanchas? Claro, es el argumento con el cual se ha justificado este despliegue, pero este despliegue es totalmente desproporcionado para destruir lanchas y algún narco submarino. Entonces, por eso queda abierta la puerta si en el fondo lo que se busca realmente es un cambio de gobierno, la caída de Maduro, una implosión del régimen chavista, porque la idea de que Estados Unidos quisiera invadir Venezuela me parece todavía lejana, no solamente porque no tiene el despliegue necesario frente a las costas venezolanas, sino porque Trump ha sido reacio a esa idea. Durante su primer gobierno, él buscó de manera muy fuerte sacar a Estados Unidos en ese entonces de Irak y de Afganistán, porque era muy desgastador, muy caro, no quería más muertes, sentía que Estados Unidos no tenía que seguir involucrado en esos conflictos. Invadir Venezuela, que es un país enorme, le exigiría una cantidad muy grande de tropas, despliegue. No es nada Panamá. Venezuela es 12 veces el tamaño de Panamá. Bueno, ahí está la explicación. ¿Te fijas? Y los cálculos que han hecho algunos analistas militares estadounidenses es que necesitaría una cantidad, un contingente sobre los 130.000 efectivos, que es más o menos la cantidad de tropas que usó para la invasión a Irak en 2003. Interesante lo que hemos visto, y obviamente que cuando uno analiza, y lo hacías tú recién muy bien, el primer mandato de Trump y el segundo, en este no puede reelegirse. Por lo tanto empiezan a aparecer ciertos los posibles sucesores. Y aquí yo tengo a 2 candidatos. Al vicepresidente J.D. Vance
Viste que está la biografía de J.D. Vance en Netflix, ¿no? Sí, exactamente. Una película, una Jill Billy, una elegida rural. Exactamente, y con un elenco interesante. Amy Adams, la Glenn Close. Claro, tenía más problemas que el Baldor, pero es una superación y todo. Y la hicieron, fue un bestseller antes de convertirse en político. Exacto. Está J.D. Vance y Marco Rubio. Yo coincido contigo, al menos hasta el minuto. Hasta ahora. Dentro de, más que su gabinete, el Partido Republicano, que hoy día es más el partido de Donald Trump, porque ha cambiado mucho, me parece que son las dos cartas más fuertes como para tomar el relevo y darle continuidad a esta política exterior, a esta política económica, a este modelo que ha estado de algún modo construyendo Trump desde su primer gobierno. Y lo que va dejando de algún modo el gobierno de Biden como una especie de mini pausa, cada vez va a parecer menos relevante, siendo que pasaron muchas cosas importantes en esos 4 años. No lo había visto así. No lo había visto así, y además, claro, la primera administración de Trump vivió la pandemia. ¿Te acuerdas que él También incluso se enfermó? Se contagió y estuvo mal, claro. Entretenía las relaciones internacionales, ve que puede ser. Esperamos haber hecho una conversación interesante, y un mundo en guerra también es parte de lo que los conflictos que amenazan la estabilidad internacional relata don Alberto Rojas Moscoso en este texto. Yo ahora sí lo despido, de repente uno se pone a conversar, pero tenemos el tiempo. Muchas gracias, Muchísimas Alberto. Gracias por la invitación, ha sido un gusto conversar contigo. Que no sea la última vez, pues. Encantado. Y le agradecemos también a la Universidad Finisterra, que le autoriza, ¿cierto?, a parte de su tiempo de trabajo, venir a esta entrevista y hablar de lo que ustedes hacen allá también, que es el análisis de las relaciones internacionales. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.